especial. Lo prometido es deuda. Justo ayer les prometíamos a los hijos de los adultos mayores, por ahí adultos mayores también nos ven bastante, un 50% son adultos mayores. Qué importante es hablar sobre las lesiones en la cadera en adultos mayores. ¿Y qué? Invitaron un invitado de lujo, ¿no? Invitaron un invitado de lujo. ¿A quién? Al doctor especialista Enrique Clemen Rodríguez, especialista en ortopedia y traumatología. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Amelia, mucho gusto. Agradecido por tu invitación. Muy bien, ¿cómo el día, cómo amaneció? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo, justamente como todos los días, pues darle un espacio también para el trabajo, para el ocio, para la familia, como siempre debe ser. Claro, así tiene que ser la vida. Cuando hablamos de lesiones de la cadera, ¿a qué nos referimos como para romper un poquito el hielo y nos puedan entender en casita? Claro, bueno, las lesiones en la cadera en realidad es una amplia variedad de lesiones que se pueden presentar, pero si nos enfocamos solamente en el adulto mayor, tenemos que hablar de dos puntos principales: los procesos degenerativos crónicos como la artrosis y los procesos traumáticos que pueden llegar desde contusiones o simples golpes hasta fracturas de la cadera. Porque cuando ya eres adulto mayor a veces tienes problemas para caminar un poquito y a veces te lesionas sin querer, ¿no? ¿Cuál sería esto de la artrosis, como para que lo entiendan un poco? Claro, hay algo quizás un poco burdo que siempre les explico a mis pacientes cuando llegan a la consulta, y es principalmente cuando uno come el huesito de pollo, la pierna, hay un recubrimiento en la pata de la pierna, en la pata del pollo, que es de color blanco, es el cartílago, que nosotros también tenemos lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un techo y una cabeza que conforma la cadera. Pero eso no es, el roce no es hueso con hueso, es cartílago con cartílago y nos permite movilizarnos sin dolor. Cuando ese cartílago se desgasta, que puede ser lo más frecuente producto del envejecimiento, que hay un tema también genético, ¿no? Puede ser también por un proceso traumático, tuvo una fractura en la edad de adulto joven, ¿no? Y que ya como adulto mayor empieza a presentarse las secuelas, ¿no? Entonces ya no hay un contacto adecuado entre cartílago con cartílago, sino hay roce de hueso con hueso y genera dolor. ¿Y cuál es la edad del adulto joven, como para poder entenderlo? Hoy en día como que está un poco variando, ¿no? Pero en promedio se menciona que menores de 60 o 65 años todavía se considera adulto joven, y al contrario, pues como un adulto mayor. Pero en realidad, pues si vemos a una persona muy activa, ¿no? Tanto morfológicamente como funcionalmente no lo puede aparentar, ¿no? Que claro, eso también influye bastante. Porque hay gente que, como usted dice, adulto joven, que ya tiene problemas ya en la cadera, ya están que le empiezan a doler también cuando ya no hacen ejercicios. Creo que la obesidad también puede ser un problema, esto de la cadera, claro, de las lesiones. La obesidad no solamente influye en otros factores como problema de diabetes, de hipertensión, entre otros, sino que el exceso de peso que tiene que cargar columna, cadera, rodillas y tobillos genera que se acelere un proceso degenerativo, ¿no? Y por lo tanto se acrecente el dolor. Por eso le decimos a los pacientes que tienen un sobrepeso que tienen que bajar, y muchas veces el dolor disminuye conforme va bajando de peso. Y aparte hay gente que es de baja estatura y tiene aumento de peso, e incluso ya le empiezan a doler incluso las piernas para caminar porque soporta demasiado peso, ¿no? Esos son los problemas que vienen en la cadera. ¿Cuáles serían las lesiones más frecuentes en la cadera? Bueno, podemos encontrar, como les mencioné al inicio, procesos degenerativos como artrosis, procesos inflamatorios como bursitis, tendinitis alrededor de la cadera, ¿no? Podemos también encontrar, menos frecuente, ¿no?, lesiones tumorales, ¿no?, y las traumáticas como las fracturas. Ah, es poco frecuente tener lesiones tumorales. Sí, es poco ¿Tumoritos frecuente en la cadera? Exactamente, pero generalmente tienen una base genética, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que estoy con lesiones en la cadera o tengo alguna complicación? ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes como para que la gente lo entienda? El principal síntoma es el dolor,
El dolor. Y en algunas ocasiones puede empezar con cojera, ¿no? Luego, síntomas adicionales va a variar de acuerdo al tipo de lesión que presenta, pero generalmente esos dos síntomas son los principales motivos de consulta, por lo cual acuden los pacientes. En otras ocasiones, en adultos mayores, se encuentra una discrepancia del tamaño entre un miembro del otro, ¿no? Que eso también se puede acusar en problemas degenerativos, ¿no? Hay personas que se accidentan y bueno, en el momento no les pasó nada, ¿no? De repente un adulto mayor por ahí, hay adultos mayores que manejan bicicleta, ¿no? Y hubo un caso de que el señor se cae de la bicicleta y al mes no le pasó nada, pero después del mes, como no se hizo radiografías, creo que como son radiografías, no salió que tenía nada, absolutamente nada, pero después le empezaron a venir los dolores. Eso puede ocurrir cuando alguien se topa de repente la cadera. ¿Deberían hacerse sí o sí una radiografía para ver? Claro, todo paciente, especialmente adulto mayor, con un antecedente de una caída, ya sea caminando o, como usted menciona en el ejemplo, los quienes hacen un poco más de deporte, como en bicicleta, entonces siempre deben de acudir a un médico para que tras la evaluación determinar si el paciente amerita o no amerita una radiografía. Pero generalmente lo que nosotros hacemos es todo paciente adulto mayor que se cae y genera dolor y limitación en la cadera, hay que pedirle una radiografía para descartar una fractura. ¿Solo las radiografías captan fracturas o también hay otros exámenes que ustedes realizan? En el caso para evaluar fracturas, lo más común es una radiografía. En el caso de que radiográficamente hayan dudas en que si es o no hay una fractura y estamos en un hospital, solicitamos una tomografía. Con eso liberamos cualquier duda en caso de que se presente o no una fractura. Porque si no se diagnostica precozmente una fractura de cadera, lógicamente vamos a tener un adulto mayor con bastante limitación. Y el adulto mayor, para evitar todos estos problemas más adelante de dolores en la cadera, lesiones, ¿podría tomar algún suplemento, vitaminas, no sé, podría evitar esto o no? Hasta cierto punto hay varios factores que debemos de evaluar. Uno de ellos es el soporte nutricional que debe tener todo adulto mayor, ¿no? Nosotros tenemos alrededor, lógicamente, de nuestras articulaciones, nuestros huesos revestidos por músculos. Pero si estos músculos están delgados, lo que en término médico es hipotróficos, o sea, están bien delgaditos los adultos mayores, entonces ya es como si fuera un amortiguador, pues el músculo. Uno se cae, pero si tiene una buena masa muscular, amortigua el golpe hasta cierto punto. Pero si son muy delgaditos, probablemente ese golpe no se ha amortiguado de forma adecuada. Por eso la actividad física y la nutrición, ¿no?, es vital. Hay que considerar un punto muy importante también, es que en las mujeres, con respecto a los hombres, ¿no?, hay un problema. ¿Cuál? En que las mujeres, cuando llegan a la etapa de la menopausia, empieza un declive hormonal. Ese declive hormonal, que son los estrógenos, principalmente, influyen en el metabolismo del calcio y del fósforo. En conclusión, ¿qué genera? Que haya una descalcificación de los huesos y lo que nosotros llamamos la osteoporosis. Entonces, las mujeres tienden a presentar una osteoporosis más jóvenes y por lo tanto tienden a ser más propensas a fracturas cuando se caen. En cambio, en el hombre generalmente es a una edad mayor, ¿no?, con respecto a la mujer. Ponemos un promedio, una mujer ya empieza entre los 60 y los 65 años quizás a ser más propensas para tener una fractura de cadera que un varón que es por encima de los 70 años. Tiene que ver la alimentación, ¿no? Claro, entonces muchas veces eso influye el estar en citas, en los chequeos médicos, hacerse sus densitometrías óseas para ver si es que hay o no osteoporosis u osteopenia, que es un estadio precoz o previo, ¿no?,
para que se le dé un tratamiento con calcio o con fijadores de calcio si es que lo ameritara. ¿Y qué el edad se caso. puede hacer eso ¿cómo dijo? Densitometría ósea. ¿A qué edad uno tiene que hacerse ese examen? Bueno, la densitometría ósea es un examen que implica ver la densidad del hueso, principalmente la columna baja y caderas, ¿no? Entonces, se dice, o bueno, está dicho en la bibliografía, que un promedio en los 60 años en mujeres y 70 años en varones, salvo hayan factores de riesgo, como menopausia precoz antes de los 40 años, ¿no? Antecedentes de fracturas previas, ¿no? Antecedentes genéticos, entre otras causas, ¿no? Los antecedentes genéticos también tienen mucho que ver con las futuras lesiones a la cadera. Por ejemplo, si mi mamá tuvo antecedentes genéticos, ¿yo también los puedo sufrir? Exactamente. Sin necesidad de golpearme, nada. Bueno, la genética es algo que no lo vamos a modificar, ¿no? Claro. Entonces es así como por qué los hijos, padres diabéticos, hijos diabéticos, padres hipertensos, hijos hipertensos, padres que han tenido antecedentes de algún tipo de cáncer, los hijos probablemente también van a sufrir de algo similar. Entonces de eso nunca vamos a poder escaparnos. Por ejemplo, esos niños desde la niñez están usando el corrector de la pierna, no sé cómo se llama, usted que es el especialista debe saber, Ya. que conecta la cadera con la pierna. El twister. El twister. ¿De adultos ellos sufrirán de lesión a la cadera? Hoy en día ya no se considera el uso del twister como parte del tratamiento en los pacientes pediátricos, ¿no? Salvo muy raras indicaciones que lo maneja el ortopedista infantil, ¿no? Pero para poder determinar si es que un niño puede sufrir de problema de la cadera, tenemos lo más frecuente, lo que se llama la displasia de la cadera, ¿no? Todos los niñitos que nacen con una alteración en la formación de la articulación de la cadera, que se debe diagnosticar de forma precoz para tratarse en la etapa pediátrica y no tenga como consecuencia, no a corto plazo, sino a largo plazo, cuando tenga 30, 40 años, quizás un poco más, de dolores en la cadera y artrosis precoz en esos pacientes. Porque serían ellos los más vulnerables en sufrir de eso, ¿no? Exactamente. Ya está disminuyendo bastante la casuística debido a que hoy en día los padres acuden a sus evaluaciones pediátricas y a partir de eso permite que sea evaluado siempre por un traumatólogo y descartar esos problemas de la cadera. Pero en ciertas regiones lejanas, en la sierra, en la selva, todavía no se puede lograr eso y llegan en etapas adultas con problemas justamente de la cadera que se debieron resolver cuando eran niños. Todo se resuelve asistiendo a un buen médico, traumatólogo. Una pregunta, porque también estamos transmitiendo en redes sociales. Dice, ¿cuál es el proceso postquirúrgico que sigue un adulto mayor después de fracturarse la cadera? Eso es variable en realidad porque va a depender del tipo de fractura que tenga y el tipo de procedimiento quirúrgico. En algunas ocasiones colocamos dispositivos de HS, que es, de manera burla decirlo, una plaquita con tornillos para alinear la fractura. En otras ocasiones colocamos otros dispositivos también que son de titanio y en otras ocasiones colocamos prótesis. Entonces, en cada uno varía. ¿Cuál es el objetivo después de una cirugía de cadera? Es que el paciente adulto mayor al día siguiente de la cirugía se siente, lógicamente con un poco de dolor, pero el dolor va a ser mucho menor que con la fractura, ¿no? Luego, como en cualquier procedimiento quirúrgico, las curaciones de la herida operatoria, ¿no? Evaluar que no hayan procesos inflamatorios, que cada vez no haya menos secreción de sangre, ¿no? Como nosotros decimos, que seque la herida y mantenerse principalmente sentado al paciente que estar acostado. Luego, el inicio de la marcha va a depender del tipo de fractura, del tipo de procedimiento quirúrgico y material. Y lógicamente, la seguridad del cirujano en cómo ha quedado su cirugía, ¿no? Porque si tenemos una fractura muy inestable, decimos, ¿sabe qué? Vamos a tener un poco más de reposo
antes de iniciar la marcha. O digan, no, ha quedado muy estable, es una fractura no muy compleja, el paciente puede pararse quizás a la semana, un poquito antes o un poquito después. Depende del paciente y del caso, Hay cómo llegue, sí, hay ¿no? muchos factores. Todos son diferentes, todas las personas Exactamente. llegan diferentes. Una consulta, ¿una mala práctica quirúrgica puede causar la muerte? En traumatología, en es por las comorbilidades del paciente, un paciente en muy malas condiciones que entra a una cirugía. Generalmente pacientes con alto riesgo de mortalidad se trata en un hospital, ¿no? Y siempre hablando al paciente cuáles son las consecuencias, ¿no? Si nos enfocamos solamente a la fractura de cadera, la indicación quirúrgica lo dice en la bibliografía. Todo paciente adulto mayor con fractura de cadera debe de operarse, salvo haya una condición médica que lo impida. O sea, el médico internista, el geriatra o quizás el anestesiólogo mencionen, ¿sabe qué, doctor? El paciente tiene un alto riesgo de mortalidad si se opera. Entonces ahí empieza el tema del riesgo-beneficio y se habla con los familiares. Eso influye en todas las demás cirugías, especialmente cirugías con pacientes con traumatismos múltiples, ¿no? Con un riesgo de la pérdida, en algunos casos de la extremidad y en otros casos de la vida, y se le explica muy bien cuáles podrían ser las consecuencias. Pero la gran mayoría, por no decir más del 95% de las cirugías de cadera y en las demás traumatológicas, el riesgo de muerte es mínima. Como le digo, aquí hablamos de un problema del paciente previamente, ¿no? Una enfermedad previa que lo podría desencadenar ese problema. Pero si dejas pasar el tiempo, sí, y no atiendes a tu adulto mayor en casa, ¿sí podría causarle quedar en silla de ruedas o impedimento a caminar? Claro. ¿Cuál es el objetivo de operar a un paciente adulto mayor con fractura de cadera? Es eliminar todos los factores que generan el postramiento en cama. El postramiento en cama, ¿qué genera? Genera reflujo gastroesofágico, o sea, el reflujo del contenido del estómago puede pasar incluso a aspirarse hacia las vías respiratorias y generar neumonías aspirativas y con lo mismo la muerte. Puede generar trombosis venosas, tromboembolismos pulmonares, las famosas escaras, o sea, son úlceras por presión, que son principalmente en la zona sacra, ¿no? Entre otros factores. Y menciona que el promedio de vida después de una fractura de cadera puede ser incluso a los 6 meses si es que no se interviene quirúrgicamente por esos factores. Entonces, nosotros al operarla, ¿qué hacemos? La sentamos, y con sentarlas disminuye bastante el riesgo de todos esos problemas que le mencioné previamente. Y lógicamente, si el paciente antes de la fractura caminaba, el paciente va a volver a caminar después de la intervención quirúrgica. ¿Ya cuántos adultos mayores ha operado usted, doctor, han logrado caminar gracias a una operación? Bueno, en realidad tengo bastantes pacientes, no los he contabilizado, pero en realidad una cirugía de cadera te brinda todas las oportunidades para que el paciente vuelva a sus actividades. Siempre nosotros le decimos, si el paciente caminaba, va a caminar después de una cirugía. Si el paciente bailaba, va a volver a bailar. Pero si el paciente, como se dice, caminaba con las justas, con su andador, va a volver a ese nivel. No vamos a hacer algo mayor, ¿no? Pero generalmente los pacientes terminan llegando satisfactoriamente a las consultas, ¿no? Luego de haberse sido intervenidos. ¿Cuántas veces es recomendable llevar a tu adulto mayor para hacerse ver el hueso, el problema de la cadera, algún problema? ¿Cuántas veces es recomendable? Generalmente los chequeos médicos en general, ¿no? Son anuales, ¿no? Pero si en caso hubiera algún problema del dolor, que es el principal factor, se recomienda
al menos luego de la primera evaluación con el traumatólogo, ¿no? Ahí ver en cada cuánto tiempo citarlo de acuerdo al problema. A veces lo citamos cada 2 semanas o cada mes, cada 2 meses. Eso es variable de acuerdo al tipo de lesión que tenga. Nos acaba de llegar otra preguntita, porque como le vuelvo a recalcar, estamos en vivo. Dice, ¿puede que la prótesis no sea compatible con el organismo? En realidad, compatible si se refiere al rechazo del organismo a la prótesis, no se ha presentado en realidad casos, porque hablamos de un material que es, lógicamente, ingresa a un proceso de esterilización, ¿no? Más lo que se podría presentar son, en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de cirugía, y son las infecciones y en algunos casos las fracturas alrededor del implante que se pueden presentar. Las infecciones es lo más, el mayor problema que puede tener tanto para el paciente como para el cirujano, ¿no? Como nosotros decimos, un dolor de cabeza. ¿Lo tratan con pastillas, medicamentos? Se trata, dependiendo del tipo de infección, en algunas ocasiones se retira el material quirúrgico, ¿no? Se hace limpiezas quirúrgicas en sala de operaciones y tratamiento antibiótico endovenoso. Entonces nosotros aquí vemos cuál es el tipo de lesión que se pueda presentar y cuál es el tratamiento que amerita, ¿no? En unas cosas, si es que son prótesis de cadera, en algunas ocasiones tenemos que retirar la prótesis, colocar antibiótico y, bueno, esperar a ver si es que luego de un periodo más o menos entre 3 y 6 meses, puede ser variable, volver a colocar una nueva prótesis. Y en el caso de implantes, como son el DHS o implantes cefalomedulares, que mantiene la anatomía de la cadera, si es que ya si el hueso, como se dice, ya pegó, ya consolidó, solamente el retiro de material y antibióticos, ¿no? Entonces es una planificación en realidad que se hace en equipo, ¿no? Y generalmente lo hacemos en reuniones clínicas de los hospitales, o en el caso de que sucediera en la parte privada, siempre estudiando el caso y conversando con otros colegas para conocer, pues, algunas opiniones para el manejo del mismo. ¿Y más o menos cuánto tiempo demora estas intervenciones quirúrgicas? En realidad son relativamente rápidas, de acuerdo a varias características, ¿no? No es lo mismo operar a un paciente delgado o un paciente obeso, claro, ¿no? Pero en términos generales son 60 minutos, una cirugía de cadera, y si es que es por un implante y si es que es por una prótesis, en el caso de que sea una prótesis total, podemos demorarnos hasta 1 hora y media. Pero los tiempos no pasan más de eso, salvo algún inconveniente que se pueda presentar durante el acto quirúrgico, que uno nunca sabe que pueda suceder. Pero si no hay inconvenientes, más o menos son esos tiempos. ¿Qué les puede recomendar usted, doctor especialista, a todos los papitos que nos están viendo, que tienen adultos mayores? Incluso ellos mismos nos ven. ¿Qué les recomiendan si sienten un tipo de dolor y están callando y dicen, no, ya va a pasar, ¿no? Y se dejan pasar el tiempo y se les puede complicar. Usted como especialista, ¿algún consejito por ahí? Bueno, lo principal es acudir siempre a un especialista para que se pueda evaluar, dar un diagnóstico precoz y a su vez darle un tratamiento adecuado para así permitir que la dolencia disminuya y o desaparezca. Y hay algo muy importante que se debe hacer en casa cuando tenemos un adulto mayor, es evitar que haya cualquier obstáculo por donde va a caminar el adulto mayor para evitar que se caiga. Especialmente si tienen niños pequeños donde dejan sus juguetes tirados por cualquier lugar, ¿no? Un adulto mayor puede caminar y en muchos de ellos ya no tienen la visión y la destreza como antes, entonces pueden por ahí tropezarse y caer. Entonces lo que siempre se recomienda es tener la zona por donde transita el adulto mayor libre de cualquier obstáculo que pueda generar, pues, una caída. Algunos ya no pueden subir, tienen su cuarto en el segundo piso, ya
Se les hace complicado. Sí, subir eso las es escaleras. inevitable. Siempre se le dice, el adulto mayor tiene que vivir en un primer piso, Un primer salvo piso. que vivas en un departamento donde tenga ascensor, ¿no? Ya controlar los alimentos también, ¿no? Claro, Ya el claro. adulto mayor ya no puede estar comiendo pollo a la brasa, gaseosas, ¿no? Como se dice, un gustito, Un no gustito al no hace mes. mal, pero en general su alimentación tiene que ser completa, ¿no? Completa. Para poder permitir pues que haya una adecuada nutrición y a la vez acompañado con un ejercicio adecuado, mantenerlos vitales y puedan ellos disminuir cualquier riesgo de caídas, Y ¿no? evitar subir de fracturas. peso también, porque eso también, yo me he dado cuenta que cuando bajo de peso me siento más liviana, menos pesada, y es verdad eso que dicen, ¿no? Cuando uno sube de peso se siente pesada, ya te empiezan a doler incluso las caderas, todo desde jovencita. Hay que tratar también eso y hacer más ejercicio, ¿no? Sí, exactamente. Hacer más ejercicio. Ah, qué bonita entrevista al doctor Clement, ¿no? Qué bonito apellido. Muchas gracias, agradecida. Pero antes de irme, están ahí en casita con su agenda y su lapicero. Doctor, ¿dónde pueden ubicar los adultos mayores por ahí? Adultos menores también, ¿no? Claro. Bueno, el consultorio queda en Avenida La Libertad 560 Santa Victoria, Centro Médico San Agustín. Y también trabajo en las clínicas AUNA, que está al frente del Hospital Almanzora Guinaga Senjo. ¿Y algún ¿no? teléfono de contacto, doctor? Sí, claro. Pueden escribirme al WhatsApp o llamar directamente al 951-482-332. Ay, doctor, muchas gracias. Sí, adultos, por ahí nos dice una mamita, adultos menores, claro, eso es lo que, como lo llamó usted, los adultos menores eran catalogados de qué edad? Menores a 60 años. Menores a 60 años. Ahí está, una mamita no le quedó muy claro, pero ya le volvimos a recalcar. Nuevamente, doctor, porque por ahí una mamá me dice, no, por favor, no escuché muy bien la dirección. Nuevamente, por Sí, favor. en Avenida La Libertad 560 Santa Victoria, Centro Médico San Agustín, y en Clínicas AUNA. Hasta acá llegamos con el doctor Enrique Clement. Otra vez lo voy a volver a invitar, doctor, para hablar Excelente, sobre otro muy tipo de agradecido. tema. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en Tus Mañanas con Bes con el mundo del espectáculo.